Buenos días, espero que se encuentren de lo mejor. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a las autoridades, al doctor Vázquez, al maestro Cueto, a los encargados del Departamento de Fusión y a la gente encargada de la agenda ambiental. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de los microorganismos que pueden limpiar el mundo. Yo soy el doctor Miguel Medrano Santillana, profesor investigador de tiempo completo C del Departamento de Biología, e imparto clases en la Ingeniería en Procesos Ambientales aquí en la NARBO, Unidad Laguna. Antes de hablar de cómo los microorganismos limpian el mundo, pues tenemos que decir de qué lo limpian, ¿no? Obviamente limpian los ecosistemas de la contaminación. Independientemente de la definición que nosotros tengamos de contaminación, a final de cuentas llegamos todos a la conclusión de que la contaminación no es otra cosa más que la alteración de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Y aquí tenemos el clásico ejemplo del ciclo del agua. Todos seguramente ustedes lo conocen, han oído hablar del ciclo del carbono, del fósforo, etcétera, etcétera. Pero lo que seguramente no se habían preguntado, y es un dato que incluso yo he buscado, pero que es bastante ambiguo y difícil de descubrir, es cuánta de la contaminación que nosotros producimos termina no solamente dentro del ciclo del agua, sino del resto de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Ahora bien, normalmente cuando hablamos de contaminación pensamos en una idea muy romántica de que afecta únicamente a las plantas, a los animales, a los ecosistemas, ¿no? Pero desafortunadamente la contaminación es algo que nos pega a nosotros, a los seres humanos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud estima que casi 7 millones de muertes anuales son causadas por la contaminación. Entonces es un problema pues bastante gravísimo, ¿no? Y faltan todavía muchos datos para saber qué otras enfermedades son exacerbadas debido a la contaminación, ¿no? Aquí tenemos un problemita técnico, denme un segundito, ¿listo? Ahora bien, desafortunadamente la contaminación, como ya lo dijimos, no solamente afecta a los ecosistemas, a las plantas, a los animales, nos afecta también a nosotros. Y algo que se ha visto en últimos años es que la contaminación también exacerba los efectos de las pandemias, ¿no? Y para muestra, basta un botón. Ahorita que tenemos esta problemática de la COVID-19, no es casualidad que las ciudades más contaminadas del mundo sean también las que tienen mayores índices de mortalidad por este virus. Ahora, ya hablamos un poquito de los problemas de contaminación en el mundo. Ahora, ¿qué pasa en México? Bueno, México es un país, es el quinto lugar mundial en cuanto a biodiversidad. Desafortunadamente tiene serios problemas de contaminación, en cierta medida por la actividad minera que data desde el tiempo de la conquista española, y posteriormente la contaminación se vino incrementando debido a la industria de la química básica, la petroquímica, la refinación del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay actividades de otras industrias que durante el almacenamiento, transporte de mercancías, trasvase de sustancias, ocasionan fugas, derrames, incendios, y esto también pues, le pega a los suelos, no solamente al agua, ¿no? Ahora, aquí tenemos un pequeño mapa, ya es algo viejo, son datos del 2002, no he encontrado datos más nuevos, pero vemos las áreas del país que tienen mayor devastación en cuanto a problemas de contaminación química, ¿no? Si nosotros vemos el color aquí, cafecito claro, son aquellos suelos donde hay una degradación química moderada, ¿no? Sin embargo, si lo sumamos y lo cuantificamos todos, vemos que casi el 50% del territorio mexicano tiene un problema de contaminación química. Ahora, hay procesos naturales que también coadyuvan a la contaminación química, como cuáles, pues simple y llanamente el movimiento del aire. La erosión eólica también le pega a los suelos y ayuda a que estos pierdan sus propiedades naturales y ayudan a que la contaminación pues se exacerbe, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí, vemos que también una parte del territorio mexicano es azotada por la erosión eólica. Si combinamos los dos datos anteriores, tanto de la contaminación química como de la erosión eólica, vemos que casi la mitad del territorio mexicano, pues de alguna u otra manera es susceptible de procesos de contaminación, ¿no? Ahora, ya hablamos un poquito del suelo, vamos a hablar del agua, ¿no? Mucha del agua que tenemos disponible en México, pues no está tan sana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se estima que alrededor del 37% del recurso hídrico tiene algún porcentaje de contaminación, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Entonces, pues sí, es una bronca muy grave lo que tenemos en todas las matrices, tanto suelo como agua. Y si se fijan, no les he hablado del aire. ¿Por qué?
porque faltan más datos acerca de la contaminación del aire en México, ¿no? Porque estos datos se exacerban muchísimo por la actividad industrial, por la actividad de los coches, etcétera, etcétera. Entonces, los datos continuamente están incrementando, desafortunadamente. Y tampoco hemos hablado de los xenobióticos, que son todos aquellos compuestos que no existen de forma natural en el medio ambiente, son producto de la actividad de la síntesis química que hacemos los humanos, ¿no? Pero son otra problemática que abordaremos en alguna otra sesión, ¿no? Ahora, hablando particularmente de un contaminante que es el petróleo, ¿cómo es que los microorganismos lo degradan, ¿no? Bueno, los microorganismos de alguna manera se comen el petróleo y otros contaminantes orgánicos, lo transforman a dióxido de carbono y a agua, que son pues, elementos obviamente no tan tóxicos como el petróleo, y posteriormente este dióxido de carbono pues sigue el ciclo del carbono y el agua al ciclo del agua, ¿no? Específicamente hay dos opciones que hacen los microorganismos, ¿no? Producen biosurfactantes o realizan una ruta metabólica que es la betaoxidación. Pero primero vamos a hablar de los biosurfactantes, ¿no? Los biosurfactantes, pues es una palabra que viene derivada de la palabra surfactantes y vamos a ver pues qué son esas cosas, ¿no? Los surfactantes son agentes químicos que tienen una actividad sobre una capa oleosa, ¿no? De ahí que venga la palabra del término técnico en inglés surface, que significa superficie, ¿no? Y básicamente se quedan en la parte de arriba de donde está el contaminante y de ahí van a proceder a disgregarlo. Ahora, los surfactantes son bastante comunes en la vida cotidiana debido a que se utiliza la interacción que tienen en la interfaz agua-aire o agua-aceite y ahí hacen muchas cosas, ¿no? Humedecen, emulsifican, dispersan, solubilizan, etcétera, etcétera. Ahora, estas palabras quizás no les digan nada, pero si vemos esta imagen, pues básicamente los surfactantes, ya sea biológicos o químicos, se utilizan en prácticamente todos los productos de limpieza que tenemos en el hogar. Ahora, estas funciones de los surfactantes tienen aplicaciones ecológicas e industriales, ¿no? Seguramente por ahí han oído hablar de que a alguien pues, le da una infección bacteriana, fúngica, etcétera, etcétera. Normalmente este tipo de infecciones se dan cuando sufrimos de una colonización bacteriana. Las colonizaciones bacterianas normalmente implican la segregación por parte de una comunidad bacteriana de un compuesto que se llama EPS o exopolisacárido. El exopolisacárido es responsable de que se agreguen mejor las bacterias, de que formen consorcios, de que formen biopelículas, y por eso es tan importante lavar las heridas y ahorita con esta cuestión del COVID y otras infecciones que nos pueden dar, lavarnos continuamente las manos. ¿Por qué? Porque los jabones contienen surfactantes que si bien no matan o eliminan a los microorganismos, sí los despegan de la superficie. Ahora, esa es una aplicación en materia de salud. Ahora, en materia ambiental, sabemos que los surfactantes también pueden ayudar a la industria del petróleo. ¿Por qué? Porque de alguna manera lubrican los pozos para que el petróleo pueda salir de forma más rápida y más fácil. Entonces, los surfactantes producidos de manera biológica tienen un buen de aplicaciones, ¿no? Como ya lo comenté, en salud, en la industria petrolera, también en la minería, porque ayudan a hacer biominería, a rescatar metales preciosos, sirven para fabricar nuevos fármacos, etcétera, 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 ¿no? Ahora sí, los biosurfactantes normalmente, químicamente hablando, tienen una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Se les conoce como moléculas anfipáticas o anfifílicas. Ahora vamos a ver cómo es que son. Estas son las estructuras químicas, no me voy a detener mucho en esto por cuestiones del tiempo, pero químicamente hablando tenemos a derivados de los rhabnolípidos, de los fosfolípidos, trealosa de dimicolato, trealosa de monomicolato, etcétera, etcétera, ¿no? Y la más común de todas las estudiadas, pues es la sulfactina. Y aquí agradezco a la doctora Rossi por el apoyo en la edición de los modelos, porque la bioquímica no es muy fuerte, ¿no? Ahora, estos biosurfactantes no son los únicos que existen, hay muchísimos más que no se han descubierto aún, ¿no? ¿Quién produce los biosurfactantes? No son exclusivos de las bacterias, lo producen las células de nuestros alvéolos para la lubricación, para la respiración. También sabemos que algunas algas los producen para aferrarse o para vivir mejor dentro de los sustratos rocosos. Sabemos que los hongos los producen en algunos procesos infectivos e irremediablemente las bacterias, ¿no? Principalmente el género Pseudomonas es de los que se han estudiado más. Afortunadamente, los biosurfactantes pueden ser producidos por microorganismos que no son patogénicos. Cuando hablamos de microorganismos, normalmente pensamos en infecciones, en enfermedades, ¿no? Pero no hay que olvidar que menos del 1% de las bacterias que se han descubierto en este planeta
pues son patogénicas. Entonces podemos, con las debidas precauciones, pues manipularlos, utilizarlos. ¿Para qué? Pues para que le saquemos algún proceso biotecnológico, ¿no? Aquí tenemos algunos microorganismos que ya han sido reportados, lactobacilos, estreptococos, etcétera, etcétera, que son buenísimos para producir este tipo de compuestos, ¿no? Y aunque la mayoría de los microorganismos pueden producir biosurfactantes o biotensoactivos, las bacterias son las que más los producen, ¿no? Aquí tenemos unas microfotografías electrónicas de la interacción de un microbio, Serratamia artescens, prima hermana de Pseudomonas aeruginosa, y vemos cómo puede crecer cerca de compuestos que tienen oro y fierro, y de esta manera ayudar a la recuperación de estos metales, ¿no? ¿Qué bacterias también se han utilizado? Como ya lo dije, Pseudomonas, Serratias, Agrococcus, Hidrogenofaga, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo obtenemos los microbios y los biosurfactantes, ¿no? Ya hablamos de la contaminación, de su problemática, ahora vamos a ver cómo los obtenemos. Metodológicamente hablando, se hace un proceso de exploración de cepas, ¿no? Donde hacemos un muestreo, aislamos, tratamos de adaptar a estos microorganismos, seleccionamos las cepas que mejor se adapten, seleccionamos una fuente de carbono que sirva para el proceso que nosotros queremos, y básicamente todo esto es microbiología clásica, ¿no? Pero también hay enfoques moleculares, ¿no? Que vamos a analizar después. Esto se llama bioprospección, y es un poquito de lo que hacemos en el departamento de biología, ¿no? Y para esto necesitamos dinero. A continuación les voy a presentar algo de lo que hicimos en el pasado. Yo tengo apenas 3 años en esta institución. Yo era parte del Tecnológico Nacional de México y estaba en el plantel de Irapuato. Entonces, ahí nos queda muy cerca el municipio de Salamanca. Ahí hicimos un proyectito de bioprospección de bacterias con potencial biotecnológico. Este es el río Salamanca, que se encuentra en la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato. Desafortunadamente, este río tiene un deshonroso lugar en los anales de la historia, porque hasta donde sabemos es el único río en el mundo que es inflamable. Este río se ha incendiado 2 veces debido a los derrames de la compañía Pemex, porque ahí hay una refinería. Entonces, ahí están las chicas del tecnológico ayudándome a hacer el muestreo para posteriormente, bueno, y esto sucedió en el Inter que yo me venía para acá, hacer pruebas de adaptación de estas bacterias y probar pequeños experimentos a escala donde inoculábamos aire, inoculábamos las bacterias a un suelo piloto contaminado con combustóleo para ver qué tal nos iba, ¿no? También hicimos un experimento a escala con biodiscos. Estos discos que nosotros vemos en pantalla rotan, tratan un efluente, pero nosotros lo hicimos de manera pequeña con CDs, ¿no? Entonces, son pequeñas formas en las que podemos, de alguna manera muy didáctica, hacer experimentos, pruebas para ver qué tal funcionan las bacterias que nosotros aislamos, que bioprospectamos de los sitios contaminados, ¿no? También me gusta mucho la cuestión de los extremófilos, que son todos aquellos microorganismos que se desarrollan bajo las condiciones fisiológicas no estándar, y nos fuimos a un lugar que se llama Los Hervideros, en el municipio de Apaseo en Alto, también en Guanajuato. Allá hay fuentes hidrotermales, entonces los bichos que crecen ahí pues aguantan condiciones ambientales extremas y son candidatos idóneos para la bioremediación, no solo de los derivados del petróleo, sino también de algunos metales pesados. Incluso hay sitios extraños donde se ve como que sale una especie como de brea caliente, ¿no? No sabemos exactamente qué es. De ahí sacamos algunas especies y pues esas se quedaron allá en el Tecnológico de Irapuato. Posteriormente trataremos de recuperarlas, de hacer más muestreos para continuar con estos estudios, ¿no? Ya que los tenemos, pues, ¿qué hacen los microbios? Bueno, de alguna manera producen el surfactante y quitan los metales pesados. ¿De dónde? De la superficie que nosotros queramos, ¿no? Este funcionamiento, pues, sirve para bioremediar. Ya habló un poquito la doctora Natalia acerca de la contaminación por metales pesados. Sirve para quitar los metales o el petróleo de alguna superficie, ¿no? Ahora, ya les hablé mucho de la química de los microorganismos. Vamos a ver si se observa bien este video para que sepamos cómo es que funcionan en la vida real los surfactantes. Aquí, en esta pequeña caja de Petri, se observa que se pone un extracto de petróleo, y en el otro recipiente se ve como una especie de jabón líquido que va a ser pipeteado a la muestra, y vean cómo se va a disgregar. Este efecto seguramente ustedes lo han visto cuando dejamos ahí algunos trastos sucios o algunos sartenes que les ha quedado un residuo de aceite o de grasa. Si nosotros le ponemos jabón, esto es lo que pasa.
Ahora, este efecto parece que es muy humilde, muy sencillo, ¿no? Pero si lo vemos a gran escala, en una gran mancha de un derrame petrolero, pues los surfactantes nos van a ayudar a que se disgregue, a que sea más fácil limpiarlo, y de esta manera no hay una afectación en los procesos microbiológicos y en la interfaz de aire con intercambio, perdón, de agua con intercambio con el aire, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ayudamos a que se mitiguen un poquito los efectos de los derrames, ¿no? Ahora, ya sabemos que los microbios se comen el petróleo, ¿no? Hablamos un poquito acerca de los surfactantes, que es una opción, pero la otra opción, como recordarán, les hablaba un poco acerca de la beta-oxidación, ¿no? Entonces, solamente recordando, los hidrocarburos podemos separar en tres grandes grupos: los saturados, los aromáticos, los insaturados, y todos ellos, como son compuestos con carbono, pues tienen enlaces covalentes dobles. Entonces, son enlaces muy duros, muy difíciles de romper, y es por eso que esta contaminación pues es tan agresiva, ¿no? Aquí tenemos unos electroferogramas de la cantidad de hidrocarburos que contiene la gasolina, el diésel y el petróleo, ¿no? En resumidas cuentas, el petróleo tiene más de 100 hidrocarburos químicamente diferentes, y para cada uno de esos compuestos hidrocarbonados se requiere una enzima, una ruta metabólica, un microorganismo que los pueda romper y degradar. Por eso es tan complicada la bioremediación del petróleo, ¿no? Pero los microbios han usado esta estrategia desde hace mucho tiempo, que es la beta-oxidación. La beta-oxidación es parte del metabolismo de los ácidos grasos, prácticamente la tenemos todos los seres vivos, pero los microorganismos la han potenciado. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos químicamente se parecen un poquito a los hidrocarburos. Entonces han echado mano de esta ruta metabólica, ¿para qué? Para degradar los ácidos grasos, para degradar los hidrocarburos, y de esta manera incorporarlos a su metabolismo y obtener energía de la degradación de los mismos, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea de lo difícil que es degradar estos compuestos, los hidrocarburos monoaromáticos son más biodegradables, mientras que los poliaromáticos son prácticamente indestructibles, ¿no? Van a estar ahí por los siglos de los siglos. Si lo vemos desde el punto de vista de los elementos procesados del petróleo, la gasolina, el gas avión, el gas nafta, el gas solvente, han tenido buenas oportunidades de ser bioremediados. Desafortunadamente, pues mucho de la bioremediación de estos no es por los microorganismos, sino porque tienen una alta porción volátil, entonces se volatilizan al ambiente. No es que los microorganismos le hagan algo. El diésel, el gasóleo, la turbocina se pueden remediar muy bien. Sin embargo, la fracción más pesada, como es el asfalto o el petróleo crudo, son más difíciles de limpiar, ¿no? ¿Para qué otra cosa nos sirven los biosurfactantes y este tipo de microbios? Para el diseño de medicamentos, ¿no? Medicamentos que se aplican en las prótesis para evitar que los microbios crezcan dentro de ellos, ¿no? Seguramente se preguntarán, bueno, pero debe haber alguna alternativa química. Claro, la hay: los jabones, los sulfonatos de alquilbenceno y sus derivados. Los jabones son, en términos relativos, bastante inocuos. Sin embargo, otros compuestos son un poquito más agresivos, ¿no? ¿Por qué no nos gustan estos químicos? Porque los biotensoactivos o surfactantes, que son sintéticos producidos por el hombre, tienen baja biodegradabilidad. Entran dentro del grupo de los xenobióticos, que, como ya dijimos, no se conocen sus efectos a largo plazo ni cómo bioremediarlos, ¿no? Prácticamente son tóxicos para todos los seres vivos, y su producción pues es muy costosa, y evidentemente su limpieza es más complicada. Y ojo aquí con la gente de agronomía, ¿no? Y por qué es tan importante la agroecología y los cultivos orgánicos, ¿no? Como sabrán, existe en las plantas modificadas genéticamente un cassette de resistencia a un compuesto químico que es un herbicida, el glifosato. Pero el glifosato no se inocula solo en los monocultivos extensivos genéticamente modificados. Normalmente el glifosato va aunado a algún surfactante o algún aditivo que potencia su acción. Entonces, este surfactante, este aditivo, ayuda a que este químico sea permeable a la piel humana y a la placenta. Entonces, ocasiona daños a nivel fetal. ¿Por qué es importante el estudio de estos biosurfactantes? Porque los derrames petroleros van a seguir existiendo en tanto exista la extracción y la demanda del mismo, ¿no? En México, pues continuamente, seguramente ustedes están enterados del problema del huachicol, y nada más por allá del año 2012 había casi acerca de 4,000 reportes al año de huachicoleo. Entonces, desafortunadamente, pues sigue existiendo este problema, ¿no? Yo trabajaba en esta área, en lo que se conoce como el Triángulo del Huachicol, que es una zona entre León, Irapuato, Salamanca y los Apázaros.
Entonces, es un problema que sigue existiendo en la actualidad y existe en otras partes de México, ¿no? Como en el corredor de Puebla, ¿no? Ahora, el otro contaminante del que vamos a hablar el día de hoy y que los microbios les encanta limpiar, pues son los metales pesados, ¿no? Los metales pesados, por definición, son todos aquellos que tienen una densidad igual o mayor a 5 gramos sobre centímetro cúbico. Este peso, por eso se llaman pesados, pues ayuda a que por gravedad se lixivien, ¿no? Por eso son tan encontrados en las capas más profundas de la Tierra, ¿no? Vamos a hablar específicamente de arsénico, plomo y cadmio, que son contaminantes que se encuentran en la región lagunera, ¿no? ¿Por qué estudiar los efectos de estos metales? Bueno, el plomo es increíblemente peligroso, se ha comprobado que causa hiperactividad, enfermedades cardiovasculares, incluso hasta locura, problemas de aprendizaje, eventualmente la muerte, ¿no? El arsénico, del cual ya nos hablaron hace un momento, es un elemento altamente carcinogénico y es letal en cuanto a una exposición crónica. Y finalmente el cadmio, que tiene una particularidad. El cadmio se fija a los huesos y ocasiona su descalcificación, ocasionando cuadros sintomatológicos muy parecidos a la osteoartritis. Desafortunadamente, estos metales sufren un proceso de biomagnificación. ¿Qué quiere decir esto? Caminan a través de la cadena trófica. ¿Cómo? Pues las especies más pequeñas los acumulan, llega una especie más grande, las ingiere y así sucesivamente hasta que llegan a los procesos de alimentación de nosotros, de los seres humanos, ¿no? Afortunadamente las bacterias pues han encontrado la manera de resistir a los metales pesados y nosotros los seres humanos nos aprovechamos de esta capacidad para hacer procesos de bioremediación. ¿Qué hacen las bacterias? Secuestran de manera intracelular en cuerpos de inclusión los metales pesados, los secuestran también en el exopolisacárido, algunos los volatilizan, otros los transforman y otros simplemente los dejan pegados en su membrana, ¿no? También es importante saber que algunos los transforman en otras cosas y los precipitan en forma de sales metálicas, ¿no? Normalmente, me voy a regresar un momento, estos mecanismos que nosotros vemos fisiológicos en la bacteria están codificados de manera natural en su ADN, pero principalmente en los plásmidos. Y ya se han descubierto los plásmidos que codifican las proteínas o los mecanismos de resistencia para muchos metales pesados, para el cromo, el selenio, el mercurio, etcétera, etcétera. Y estos mecanismos moleculares, a través de la modificación o edición genética, se pueden transportar a otras bacterias o a otros hongos para potenciar más aún su capacidad de ser bioremediadores, ¿no? ¿Qué problema tenemos en Torreón? Ya todos lo sabemos, tenemos esta compañía, la minera metalúrgica Mednex Peñoles. Aquí tienen un depósito de escoria de jales de mina que es riquísimo en metales pesados. No hay que echarle toda la culpa a Peñoles, y no quiero ser aquí abogado del diablo. Los suelos de la región de por sí son ricos en metales pesados, y si a eso le aunamos a la sobreexplotación del manto freático, pues se conjuga una tormenta perfecta de contaminación por metales pesados en la ciudad, ¿no? Desafortunadamente a esto hay que sumarle que hay una baja cobertura vegetal, y eso también ayuda a que los polvos o los elementos que emite esta empresa pues estén más disponibles en la superficie donde estamos los seres humanos, ¿no? Estas son imágenes de un pequeño trabajo de tesis de licenciatura, lo hizo mi estudiante Irma, que ahora está en la maestría. Ella encontró algunas bacterias, fuimos a mostrar lo más cerca posible sin que nos eche a la policía Peñoles. Estas son imágenes que son al lado de la pista de atletismo del Tecnológico de La Laguna, y aquí se puede ver claramente las toneladas y toneladas de escoria metalúrgica que tiene aquí Peñoles, ¿no? Escarbamos un poquito para obtener muestras y ver qué tantos metales pesados tenían y qué bacterias pudimos encontrar ahí, ¿no? Entonces, ya se han encontrado muchos microorganismos que se comen a los metales pesados, ¿no? Incluso hongos como fusarium, ¿no? Pero los que predominan en el suelo, pues es el género Bacillus, e incluso otros como Staphylococcus aureus, ¿no? Son muchos microorganismos y nos faltan muchísimos estudios más en la región para lograr comprender a cabalidad esto. También he colaborado con la gente de agroecología. Un saludo al maestro Zapata y al doctor Chuy Vázquez. Tienen un estudiante que recientemente se tituló y ahora está en la maestría, pero ellos utilizaron no el enfoque de microbiología que nosotros empleamos anteriormente, están utilizando técnicas de biología molecular para encontrar la mayor cantidad posible de microorganismos y las aplicaciones que tienen, pues sí, en el campo,
pero también podríamos utilizar estas técnicas para ver cómo nos ayudan estos microorganismos a biorremediar, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas a futuro? Ya hablamos un poquito de tratamiento de aguas y de suelos, pues obviamente tenemos que bajar la demanda de los combustibles fósiles, ¿no? ¿Cómo? Haciendo biocombustibles. ¿Cuáles biocombustibles? En la actualidad estamos trabajando en un proyecto de producción de biodiesel y en otro de bioetanol, ¿no? Y próximamente, con mis amigos y compañeros, la doctora Natalia y el doctor Isaías, estamos trabajando en algunas publicaciones como la recirculación de fluente en plantas de tratamiento, la biodisponibilidad de metales pesados en sitios contaminados, y pues esto no lo hago yo solo, ¿no? Yo quisiera hacer un paréntesis y agradecer a mis amigos y compañeros, la doctora Natalia Belén, que tuvieron ya la oportunidad de conocerla, especialista en toxicología ambiental. Ahorita viene a continuación también mi amigo el doctor Isaías, que es especialista en tratamiento de aguas, y su servidor, yo, Miguel Medrano Santillana, especialista en microbiología ambiental, ¿no? Entonces me despido al estilo de los químicos, ácido sulfúrico, ácido muriático, y ha sido un placer. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis datos de contacto y esperamos con ansias todas sus dudas, preguntas y cuestionamientos. Muchas gracias a todos. Las preguntas y las respuestas, vamos a ver. Sí las alcanzo a leer de ahí, no sé si gusten moverlo, porque aquí yo no lo puedo ver. No, sí veo la pantalla, pero las preguntas no. ¿No hay preguntas? Aquí tenemos una pregunta de Gilberto Alexander Alvarado. ¿Cómo se puede identificar algún pez contaminado por mercurio? Muy bien, como ya lo comentaba, es bastante difícil de diagnosticar esto. En principio, porque un pez va a seguir su vida normal hasta que no tenga un nivel alto de contaminación por mercurio, ¿no? Entonces, la pregunta es muy válida. Básicamente tendríamos que capturar el pez, y de hecho es la manera en la que se hace. Se extraen muestras de sangre y de tejido y se mandan al laboratorio. Normalmente no se mide el mercurio directamente, se mide la forma orgánica, que es el metilmercurio. Los especialistas están diseñando métodos más directos, porque imagínate, estar agarrando y muestreando continuamente peces para ver qué cantidad de mercurio tienen es bastante complicado. Entonces, lo que se está haciendo es bacterias modificadas genéticamente que emiten fluorescencia cuando se encuentra este compuesto orgánico en el agua. ¿Qué compuesto orgánico? El metilmercurio. Y ojo, no sé si han visto los termómetros, no los digitales, los de mercurio. Si se fijan, cuando se rompen, normalmente llegan los laboratoristas y nos lo quitan, porque al contacto con las membranas, el mercurio puede permear nuestra piel y es bastante tóxico, ¿no? Entonces, la contaminación por mercurio es un problema grave. El mercurio, en cuanto a sus efectos tóxicos, es bastante similar al arsénico, es carcinogénico, es teratogénico, es básicamente una muerte lenta y agonizante, ¿no? ¿Se puede limpiar? ¿Se puede tratar? Sí, normalmente hay medicamentos que son quelantes para que expulsen la mayor cantidad posible de mercurio a través de la orina, ¿no? Pero sí se puede medir la cantidad de mercurio en un pez, ¿no? De hecho, también una de las razones por las cuales está cayendo el atún en desuso por los nutriólogos es por la cantidad de mercurio que se llega a presentar en estos, ¿no? Entonces, la recomendación pues es no consumir tan seguido atún enlatado, porque al menos aquí en México sí se ha descubierto que el atún puede llegar a contener trazas de mercurio, ¿no? Si te comes una lata, dos, no te vas a morir, pero la exposición crónica pues sí puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Dice, el tratamiento de aguas, Sofía Esquivel, ¿el tratamiento de aguas con bacterias para la eliminación de metales pesados es posible? Sí, exactamente, Sofía. Muy buena pregunta. Es posible, existen muchas alternativas. Normalmente se someten a un proceso en donde el influente pasa a un bioreactor, a una laguna de oxidación, y normalmente ya hay comunidades bacterianas que se encargan
de quitar la toxicidad de estos metales pesados, ¿no? En la actualidad hay muchas formas, se está trabajando en reactores de lecho empacado, se está trabajando en el establecimiento de biopelículas en algún sustrato para que pase el agua y de alguna manera las bacterias lo secuestren, ¿no? Hay también una especie como de filtro de aire donde se somete, se deja caer el agua por gravedad a través de una especie de circuito o de embudo, de cilindro, donde las bacterias están en una matriz metálica y de ahí pues las bacterias de alguna manera absorben los metales pesados y van dejando a través de varios ciclos el agua más limpia, ¿no? Entonces, si se puede, es una tecnología que continuamente se utiliza porque, bueno, es amigable con el medio ambiente y es relativamente económica, ¿no? Dice Irma, ¿cuánto es el tiempo que demora en degradar el metal pesado o el hidrocarburo? Muy buena pregunta. En el caso particular de los metales pesados, depende del metal y de la concentración a la cual se encuentre, ¿no? Normalmente utilizamos los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud, de la EPA, y si no lo hay, pues de las normas oficiales mexicanas, ¿no? Entre mayormente se exceda el límite máximo permisible, mayor va a ser el tiempo, ¿no? Estamos hablando de que con un buen proceso de bioremediación, con una técnica de bioaumentación, donde no solamente se inoculen los microbios, sino los nutrientes y aire, estamos hablando de meses a años, ¿vale? En el caso particular de los metales pesados, ¿no? Y en el caso de los hidrocarburos, a veces es un poquito más rápido, dependiendo de la cantidad de surfactante que nosotros empleemos. Esto es muy importante decirlo, ¿por qué? Porque normalmente pensamos que ya está la bioremediación cuando ya no encontramos el metal pesado, pero hay que seguir haciendo muestreos y excavaciones profundas para no engañarnos nosotros mismos y pensar, mis bacterias son chidas, se comieron todos los contaminantes. No, quizá el contaminante está metido dentro de las plantas, que es una de las publicaciones que van a salir próximamente, o quizá el contaminante migró en la columna de tierra a través de los procesos de meteorización, interferismo o de la misma precipitación, ¿no? El problema particular con los derrames de hidrocarburos, porque la pregunta es muy general, en el caso del suelo, normalmente lo que se hace es recolectar el suelo para evitar que se infiltre el combustible de forma más profunda, y de esta manera se lleva a otra parte donde es tratado este suelo, ¿no? O donde es inactivado, incluso con arcillas u otros compuestos químicos, ¿no? Pero en el mar es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque la misma corriente va disgregando el hidrocarburo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Normalmente se establecen barreras de contención, se inoculan los surfactantes y se inoculan los microorganismos para que se dé la limpieza. Cuando la contención es eficiente, podemos hablar de semanas. Cuando no es eficiente la contención o el volumen es muy grande o el derrame petrolero no se ha controlado, podemos hablar incluso de años. Entonces, espero haber resuelto la duda. No sé si haya otra por aquí. ¿Serían todos? Ok, bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron atentas y continuamos pues con el ciclo de conferencias. Muchas gracias.